Las visitas guiadas son esporádicas a ese punto, el imita de a ese punto g este ionada s de forma selectiva por el MTA. Oficialmente, la razón es la seguridad estructural, pero la estructura ha sido reforzada en varias ocasiones y sigue cerrada. En varias ciudades europeas, los archivos de construcción de sus primeros metros muestran un patrón curioso. Los registros de las fases iniciales de excavación son sistemáticamente más escasos que los de fases posteriores, como si la primera parte de la construcción hubiera sido la menos documentada o la menos documentable. No decimos que alguien lo haya hecho deliberadamente, solo preguntamos, ¿por qué es más difícil saber cómo empezó todo? Detrás de cualquier estructura, hay personas y las personas hablan en el diario de un capataz de obras del metro de Londres. Hay una entrada de enero de 1862 que los historiadores han citado poco. En ella, el hombre escribe que su equipo encontró, en un tramo del túnel, paredes que no habían excavado ellos. Añade, con una cautela que resulta casi más llamativa que la observación, que prefiere no consignarlo en el informe oficial, porque no quiere parecer confundido. Ese tipo de notas aparecen más veces de lo que cabría esperar. Durante la construcción del Eurotúnel en los años 80, varios ingenieros reportaron en sus memorias personales haber encontrado anomalías geológicas que no coincidían con los sondeos previos, no túneles construidos, pero sí irregularidades en la roca, que sugerían actividad humana anterior. Los informes técnicos oficiales no hacen mención de estas irregularidades. Hoy existe una comunidad global de exploradores urbanos que documentan sistemáticamente los espacios subterráneos abandonados. Muchos de ellos relatan, con una coherencia que resulta notable, haber encontrado secciones de túneles que presentan señales de uso anterior a la construcción oficial, marcas en paredes, herramientas de tipología incierta, divisiones espaciales que no tienen lógica funcional. Dentro de la red conocida, la mayoría prefiere no especular, pero muchos admiten que algo no termina de encajar. Llegamos al punto en el que normalmente alguien te daría una respuesta. No la tenemos, o mejor dicho, nadie la tiene todavía de forma verificable, pero sí tenemos preguntas, y son preguntas que merecen hacerse. ¿Quién construyó los tramos que los propios ingenieros del siglo XIX no pueden explicar? ¿Con las herramientas de su época? ¿Por qué en tantas ciudades del mundo los registros de las primeras fases de construcción subterránea son los más incompletos? Es una coincidencia que el diseño estructural de ciertos túneles históricos comparta proporciones y técnicas en lugares que no tenían contacto directo entre sí. ¿Y por qué en el siglo XXI, con toda la tecnología disponible, seguimos encontrando galerías subterráneas en ciudades que se suponía conocíamos a fondo? ¿Fueron construidos cuando nos dicen? ¿Por quién? ¿Y con qué propósito original? No lo sabemos, pero sí sabemos algo: que alguien en algún momento decidió que algunas de estas preguntas no merecían una respuesta pública, y eso, por sí solo, ya dice algo. No hemos llegado a ninguna conclusión esta noche. Y eso es deliberado. La historia de las ciudades modernas es una historia de capas. Lo que vemos en la superficie es solo la versión más reciente. Debajo hay de cada S.S y GLOS. de ICIS iones que nadie documentó o que alguien eligió no documentar. Y más abajo todavía, en algunos casos, hay cosas para las que aún no tenemos una explicación completamente satisfactoria. Puede que todo tenga una explicación mundana. Registros perdidos en guerra S.IN SNDIO S.de descuido S.ING y NIROS, que no tomaban notas. Administraciones que no ARC HIVABAN.PUID.PIRO. También puede que la infraestructura sobre la que vivimos tenga una historia más larga y más compleja que la que nos contaron, y que esa historia siga ahí, debajo de nuestros pies, esperando a que alguien se detenga lo suficiente como para hacer las preguntas correctas. La próxima vez que cruces una ciudad, escucha el suelo. Tal vez siempre hubo algo debajo, tal vez siempre lo supimos. Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Dicen que estas ciudades fueron construidas hace 100 años, pero hay algo debajo que no encaja con esa historia. Imagina que cada mañana caminas sobre algo que no debería existir, que bajo tus pies, a metros de profundidad, hay estructuras que no aparecen en ningún plano oficial, que la historia de las ciudades que habitamos tiene una versión, y luego tiene otra,
¿Qué pasaría si los primeros túneles urbanos no fueron construidos cuando nos dijeron? ¿Qué pasaría si algunos de esos sistemas ya estaban ahí antes de que alguien decidiera construirlos? Y si la pregunta correcta no es cómo se construyeron, sino por qué no se habla de ellos. No vamos a darte respuestas esta noche, vamos a mostrarte lo que encontramos y vamos a dejarte decidir. Las ciudades más grandes del mundo tienen algo en común que pocas veces se menciona. Debajo de ellas hay una segunda ciudad, una red de túneles, galerías, cámaras y pasillos que, en muchos casos, nadie ha cartografiado por completo. En Nueva York hay estaciones de metro que fueron cerradas hace décadas y nunca fueron demolidas, simplemente las sellaron. En Londres hay túneles que los propios ingenieros de Transport for London admiten no entender del todo. En París, las catacumbas oficiales son solo una fracción de un sistema que se extiende por kilómetros sin documentación completa. Y en Moscú, hay una reconocida coloquialmente como MITRO2, un sistema paralelo al metro público cuya existencia el gobierno ruso nunca ha confirmado ni negado del todo. De esto por sí solo podría ser una curiosidad histórica, pero empieza a volverse interesante. Cuando miras las fechas, la historia oficial es clara y tiene una lógica impecable. A mediados del siglo XIX, las ciudades industriales comenzaron a colapsar, el crecimiento demográfico superó con creces la capacidad de las calles. Londres, en 1863, inaugura el primer metro del mundo, el Metropolitan Railway, una solución de ingeniería para un problema de transporte. La construcción fue masiva, caótica y costosa. Miles de trabajadores excavaron a mano bajo las calles de una de las ciudades más densas del planeta. París siguió en 1900, Nueva York en 1904, Berlín en 1902, Buenos Aires en 1913. Cada ciudad tomó su modelo, lo adaptó a su geografía y lo construyó desde cero. Eso es lo que dicen los libros, y durante mucho tiempo nadie hizo demasiadas preguntas. El relato es ordenado, es coherente y tiene suficientes fotos y documentos como para que no haya motivos para dudar, pero entonces aparecen los detalles, y los detalles no siempre encajan. Esto es donde las cosas empiezan a volverse más difíciles de explicar. En 1830, un cartógrafo llamado Christopher Greenwood publicó un mapa detallado de Londres. En ese mapa aparecen marcadas ciertas líneas subterráneas en zonas donde, según la historia oficial, no debería haber nada construido aún. Los historiadores dicen que son canalizaciones de agua o drenajes, pero la precisión de esas líneas, su escala, su disposición, se parecen mucho más a algo diseñado para el tráfico que para el agua. En 2018, durante la construcción de la línea Crossrail en Londres, los ingenieros encontraron un sistema de galerías que no aparecía en ningún plano existente. Las paredes estaban reforzadas con técnicas que no eran habituales en el siglo XIX tardío. Algunos ingenieros presentes comentaron de forma extraoficial que la construcción parecía anterior a la fecha estimada. El informe oficial las catalogó como infraestructura victoriana no documentada, y el asunto quedó cerrado en París durante las obras del Grand Paris Express entre 2016 y 2023. Los equipos de excavación toparon en repetidas ocasiones con estructuras que no figuraban en los archivos históricos de la ciudad: galerías de mampostería, bóvedas de piedra, corredores que no conectaban con ningún sistema conocido. Algunos metadatos de construcción sugerían que los materiales eran anteriores al siglo XIX. Algo no termina de encajar. En Nueva York, los registros de construcción del metro original muestran una velocidad de excavación que varios ingenieros contemporáneos han calificado como extraordinaria para la tecnología disponible en 1900. Avanzar varios kilómetros de túnel en pocos meses habría requerido condiciones casi ideales. Encontrar estructuras que ya existían hasta aquí. Podríamos hablar de coincidencias aisladas, registros perdidos, errores de archivo, interpretaciones geológicas equivocadas, pero el patrón no se detiene en una ciudad. En Estambul, bajo el Gran Bazar, existe una red de túneles cuya antigüedad estimada varía entre diferentes instituciones. En cientos de años, en Ciudad de México, durante las obras del metro en los años 70, los trabajadores encontraron galerías que se extendían más allá de los límites del proyecto.
fueron documentadas brevemente, y luego el acceso fue restringido en Melbourne en 2010. Espeleólogos urbanos descubrieron un sistema de túneles bajo el centro de la ciudad que no aparecía en ningún plano municipal. Las autoridades los clasificaron como drenajes coloniales de finales del siglo XIX, pero sin hacer documentación de construcción. Lo que resulta llamativo no es solo la existencia de estos túneles, es que comparten una lógica constructiva similar: el ángulo de las bóvedas, el ancho de los corredores, el tipo de refuerzo en los muros. No son idénticos, pero son similares, de una manera que va más allá de lo que explicaría la coincidencia cultural, como si alguien en algún momento hubiera aplicado los mismos principios en lugares muy distintos del mundo, y como si ese alguien no hubiera dejado firma. No vamos a usar la palabra que probablemente estás pensando, pero sí vamos a hacer algunas preguntas sobre información que, por razones no siempre explicadas, es difícil de obtener. En 2015, un investigador independiente presentó una solicitud de información al Archivo Nacional del Reino Unido sobre los registros de construcción de ciertos tramos del Metropolitan Railway. La respuesta indicó que parte de esa documentación había sido clasificada o no podía ser localizada. Los motivos no fueron especificados. La estación de City Hall del metro de Nueva York, cerrada en 1945, sigue siendo hoy uno de los espacios más fotografiados, pero menos accesibles de la ciudad. Si este tipo de preguntas te resultan incómodas, vas por buen camino, porque lo verdaderamente importante no es lo que ya sabemos, sino lo que todavía no hemos empezado a cuestionar. Si quieres seguir explorando lo que queda fuera del mapa, suscríbete, deja tu opinión y quédate cerca. Lo que viene solo se vuelve más extraño.